con el periodista Enrique Tucent. Muy buenos días, estamos en Cara a Cara, un día más, en medio del periodo que para muchos es periodo vacacional, periodo de fin de año, de fiestas en nuestra ciudad, aquí metidos pues en una reflexión de lo que ha sido este 2016, un año muy interesante en distintas materias, un año que nos dejó pues cosas que creo que se registrarán en los libros, en las publicaciones, se registrarán como históricas, porque son cambios muy importantes en materia de lo que vive el mundo, de las relaciones de poder, de las relaciones políticas en nuestro planeta. Un año en donde recordaremos seguramente la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Trump ganó el 8 de noviembre pasado, martes 8 de noviembre, ganó la elección en los Estados Unidos, se convertirá a partir del 20 de enero en el presidente número 45 de la historia de los Estados Unidos, es decir, un presidente que bueno, viene después de 8 años de administración de Barack Obama, de administración demócrata, y Donald Trump pues parecía que no iba a ganar. Siempre tuvimos pues una especie como de corazonada de que en cualquier momento su candidatura se descarrilaba. Primero no pensamos que iba a ganar la primaria del Partido Republicano, porque parecía que era el candidato más extremista, el candidato que difícilmente hubiera seducido a las bases, y sin embargo con mucha facilidad ganó la primaria del Partido Republicano, dejando atrás a contendientes que parecían más fuertes, como por ejemplo el caso de Ted Cruz, que es digamos un senador de Florida con mucho peso. Lo dejó en el camino, se encargó de prácticamente dejar en ceros a sus oponentes, y después de eso peleó codo a codo con Hillary Clinton la candidatura, bueno, ya la elección presidencial, la contienda presidencial, y terminó ganando por la forma en que es el sistema americano de votación. Hay que recordar que en Estados Unidos no se elige presidente a quien tiene más votos, se elige presidente a quien, presidente o presidenta, en este caso que había una mujer en contienda, a quien logra el mayor número de delegados en el colegio electoral, y por lo tanto quien gana más estados, quien se lleva más estados es una república federal, y por lo tanto el peso que tienen las entidades federativas es fundamental. Al final pierde Donald Trump en votos por más de 2 millones de votos, y sin embargo por el sistema electoral y por las reglas del juego, Donald Trump se convertirá a partir del 20 de enero en el presidente número 45 de la historia de los Estados Unidos. Y después de ahí nos hemos preguntado muchas cosas. ¿Qué pasará con la llegada de Donald Trump? Muchas cosas ya las ha anunciado. México tiene que tener realmente un proyecto para enfrentar a un hombre como Donald Trump, en vez de decir, bueno, es que se va a moderar. Donald Trump es un empresario pragmático que al final las cosas que propone son unas tonterías y por lo tanto se tendrá que moderar. Más que pensar eso, que creo que es un pensamiento positivo que hemos tenido desde el inicio, pero que no tiene nada que ver con la realidad, creo que México tendría que estar pensando en escenarios alternativos para poder enfrentar lo que significa el reto Trump, o sea, lo que significa para nuestro país, para la economía y para nuestro proyecto nacional. Y sin embargo, yo veo un gobierno federal totalmente pasmado, que no ha podido ni siquiera hacer un movimiento de ficha adecuado. Al revés, parece que están demasiado pues confiados en que Trump no cumplirá algunas de sus promesas, cosa que la realidad no nos está apuntando de ninguna manera. Digamos que el gobierno federal no ha tomado ninguna decisión en materia de política monetaria, en materia de política fiscal, no ha tomado ninguna decisión en torno al proyecto económico de nuestro país. Sabemos que nuestra dependencia con Estados Unidos es muy importante, 80% de nuestras exportaciones van precisamente a los Estados Unidos. Es el segundo país con más mexicanos, que tiene más mexicanos viviendo allá. Una cuarta parte de nuestra población vive en los Estados Unidos, y en general la relación bilateral México-Estados Unidos es fundamental. Y sin embargo, el gobierno federal no ha tenido capacidad de generar o de construir un proyecto alternativo que nos pueda de alguna forma dar certeza de cara al futuro, por lo que en el caso de México el panorama no se ve bien. Al revés, parece que tendremos un año en donde hay que ver con mucha lupa el tipo de cambio, que se puede ir a las nubes, la relación peso-dólar.
Tenemos que ver también si esto después, por la dependencia que tenemos con Estados Unidos, tiene un correlato, tiene una consecuencia en materia de inflación, sobre todo partiendo del hecho de que Agustín Carstens ha dejado el Banco de México o lo va a dejar en julio, pero que está ya empacando y que está pues de alguna forma dejando esta posición en la que ha estado varios años. Por lo tanto, existen distintas consecuencias. Está el tipo de cambio, está también el asunto de la inflación. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ha dicho en distintas entrevistas que van a obligar a México a pagar el muro fronterizo que propuso Donald Trump, y que hay distintas formas de que México pague, de que México asuma este costo económico. Uno de ellos, por ejemplo, es atar el muro a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, unas negociaciones que si bien en su momento Enrique Peña Nieto señaló que buscaría esta idea del ganar-ganar, o buscaría que las negociaciones le permitan a Estados Unidos sentirse más cómodo en el tratado y también a México. Yo la verdad es que más allá de un buen eslogan como este de buscaremos ganar en la negociación del Telecán, yo no veo a través de qué tipo de posiciones y a través de qué tipo de elementos de negociación el gobierno mexicano pueda realmente, pues de alguna forma, ir matizando, ir cambiando algunas posturas de Donald Trump en torno al tema del muro y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por lo tanto, creo que será un 2017 en donde México tendrá muchas dificultades económicas, de acuerdo a casi todas las categorizaciones que hacen los organismos privados, los bancos también. Pues todo parece indicar que tendremos un año muy complicado en materia de crecimiento económico. Vendrán los datos de pobreza, de desigualdad. 2 millones de pobres más en este país se generaron en el periodo 2013-2015. Por lo tanto, en materia económica creo que tendremos un año muy complicado, un año en donde tenemos que enfrentar el reto Trump y no vemos un gobierno con el liderazgo, y yo diría ni siquiera con la credibilidad necesaria para enfrentar un problema de esta magnitud. Y le agregamos un elemento más que suele ser problemático a la hora de poder construir proyectos nacionales, que tiene que ver con las elecciones del siguiente año. 2017, como cada año, será un año de elecciones, un año en donde hay distintas citas electorales. En particular, hay 3 citas que llaman la atención, 3 estados que acuden a las urnas. Uno es el estado con el mayor padrón de votantes de todo el país, que es el Estado de México, que nunca ha tenido alternancia, que siempre ha sido gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, por el PRI. Le tocará acudir a las urnas. Sus más de 14 millones de votantes están llamados a expresarse en junio en torno a quién debe ser el nuevo gobernador del estado, el estado más poblado de este país. Y prácticamente todos los partidos políticos ya mueven sus fichas, mueven quién pueden ser sus candidatos, y en particular ponerle énfasis y ponerle lupa a lo que ha hecho el PRI y el gobierno federal para tratar de ganar esta elección. De entrada, Enrique Peña Nieto colocó a Luis Enrique Miranda como secretario de Desarrollo Social, como titular de la Sedesol. Sabemos la cartera, el ministerio que le toca entregar el dinero, que le toca entregar los apoyos, un político formado en el Estado de México y con el claro, objetivo de utilizar todas estas plataformas que te da la Sedesol para poder influir en la elección del Estado de México. No sabemos si la oposición acudirá unida. Morena, por su parte, ha dicho que no, que Morena irá con sus siglas y sin coalición. Lo que sí hay posibilidad es que haya una coalición PAN-PRD, en donde hay 2 candidatos que suenan, una candidata y un candidato. La candidata es Josefina Vázquez Mota, a poder encabezar esta coalición en el Estado de México, y el candidato, que más bien proviene de la izquierda, del PRD, es Alejandro Encinas, que también ya sonó en el último proceso electoral. Por lo tanto, esa es una cita muy importante. Yo diría que mucho de lo que pasa en el Estado de México lo podemos tomar como un laboratorio de lo que puede ser 2018, no un laboratorio fidedigno, porque sabemos que no necesariamente quien gana el Estado de México gana la presidencia de la República. Ya sucedió en 2006 y en 2012. El PRI había ganado en 2005 y en 2011 la gobernatura del Estado de México, una con el propio, el actual, Erubiel Ávila, y en 2005 lo había hecho con Enrique Peña Nieto, y sin embargo, al final, nada más la Enrique Peña Nieto tuvo ese impacto, ¿no? Pero previamente también hemos visto diferencias entre lo que sucedió en el Estado de México y lo que sucedió en el país en general. Por lo tanto,
El Estado de México es una cita importante por el padrón, pero difícilmente podremos decir que sea una cita definitiva de cara a 2018. Y hay otras dos elecciones, una que es aquí al ladito, en Nayarit. En Nayarit también elegirán gobernador después de una gestión, pues digamos que problemática, algo tormentosa, una gestión difícil de parte del actual gobernador Sandoval. Y digamos que también se está configurando una alianza en Nayarit, una alianza ahí sí de todos contra el PRI, una alianza en donde está el PAN, donde está el PRD, donde están algunas plataformas independientes y donde está Movimiento Ciudadano, que si bien Movimiento Ciudadano no tiene peso más que en Jalisco, ha podido avanzar algo en algunos estados que están aquí cerca de Jalisco. Por ejemplo, en Colima ya tuvo su fuerza en la elección pasada, ya llegó a tener un resultado importante. Y en Nayarit, pues tiene también digamos, una especie como de atracción electoral, sobre todo porque gobierna Puerto Vallarta, el partido Movimiento Ciudadano, y también ha tenido alguna intervención en el caso de Bahía Banderas, que es el municipio que está al lado en Nayarit. Nayarit elige gobernador a partir de junio, otro de los estados en donde la única forma que hubo para que el PRI no gobernara fue una alianza en su momento PAN-PRD que le permitió quitar al PRI en su momento la gubernatura de Nayarit. Y el tercer estado que le tocará acudir a las urnas es Coahuila, la Coahuila que ha sido gobernada durante pues ya más de una década por los hermanos Moreira, primero por Humberto, y sabemos todos los escándalos que ha habido sobre este personaje, desde su modo de vida en Barcelona hasta lo que ha tenido que ver con desviaciones financieras, el nivel tan alto de deuda que dejó en su estado. Acuérdate que hay que recordar que lo tomó con 3,000 millones de pesos de deuda y lo dejó a su hermano con 32,000 millones, a su hermano Rubén Moreira. Por lo tanto, es un estado que tampoco ha tenido alternancia, que tampoco ha tenido cambio de gobierno, y por eso es fundamental pues estos comicios en donde 2 de los 3 estados que se juegan no han tenido alternancia en la historia de nuestro país. Y bueno, un elemento más para añadirle complejidad a este 2017 va a ser la dura situación en materia de finanzas públicas que tendremos en este país. 2017 no solo plantea el reto de Donald Trump y toda la inestabilidad económica de un presidente de la nación más poderosa, como el caso de Donald Trump de los Estados Unidos. También en México hemos tenido años en donde se gastó mucho dinero. Hubo un gasto público totalmente excesivo para lo que se estaba recaudando y para mantener equilibradas las finanzas públicas. Y en este año vienen los recortes, los famosos recortes federales. Hay una parte de recortes en salud, hay otra parte de recortes en educación. Por lo tanto, habrá muchos problemas para poder atender la demanda, en particular del Seguro Popular, que es quien lo resiente más, el Seguro Popular, que es al final muy dependiente de las bolsas federales que se aprueban año con año. Por lo tanto, seguramente será un tema a discutir con profundidad en 2017. Pero también hay distintos recortes que pueden afectar también el dinamismo económico. Está el caso del Fondo Metropolitano para la ciudad de Guadalajara, un fondo metropolitano que estaba proyectado de forma multianual y que sin embargo hubo una reducción de un año a otro de prácticamente el 60% de los recursos. Por lo tanto, no veremos la misma inversión, los mismos frentes de obra. Sabemos que la ciudad terminó pues con más de 120 frentes de obra en la mancha urbana que prácticamente colapsaron a la urbe, pero los ajustes y la reducción de gasto para el siguiente año tendrá como impacto el que haya menos inversión pública, menos obra, un porcentaje del presupuesto menor en materia de obra pública, y eso al final se generan menos empleos, hay menos dinamismo económico y eso termina impactando inevitablemente el crecimiento económico y las perspectivas económicas para 2017. Y en ese mismo sentido, pues llegará un ajuste doloroso, un ajuste económico difícil. El gobierno, aparte de este gran gasto que tuvo de superar la barrera de los 4.5 billones, que es el gasto actual del gobierno federal, aparte de eso, acudió a la deuda. Ahorita tenemos a nivel nacional una deuda que supera el 55% del PIB, del Producto Interno Bruto. Es decir, todo lo que se produce al año en nuestra economía,
la mitad, perdón, de todo lo que se produce al año de nuestra economía es la deuda total del país. Por lo tanto, estamos hablando de una situación complicada de las finanzas. Ya lo dijeron las calificadoras, México no puede seguir dándole más fuerza a la cartera de deuda, a seguir acudiendo por deuda pública. Llegó a su tope, sobre todo por los ingresos que tiene, y esto aunado a que tampoco se ven mejores perspectivas en materia de recaudación petrolera. Por lo tanto, sí será un año muy complicado en materia de las finanzas públicas, un año complicado también en la inestabilidad económica a nivel internacional, y por ello México tendrá que tomar decisiones de fondo. Y nosotros también como ciudadanos ser mucho más cautos en lo que consumimos, en las deudas, en los meses sin intereses y en todo lo que tiene que ver con las finanzas personales. Vamos a ir a un corte, nos va a acompañar el secretario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, Enrique Velázquez. Él también, antes de ser el secretario del STAUDG, fue diputado local por el Partido de la Revolución Democrática y abanderó algunos temas que en su momento fueron muy polémicos, como por ejemplo estas sociedades de libre convivencia para que existieran uniones entre personas del mismo sexo. También abanderó el asunto de la legalización de la marihuana con fines recreativos, o al menos aumentar el gramaje, porque hay que decir que está despenalizada la marihuana hasta los 5 gramos, y también el uso medicinal de esta hierba para tratar algunos problemas y algunos asuntos que tienen que ver con la medicina del dolor. Vamos al corte y al regresar platicamos con Enrique Velázquez. Estamos de regreso en Cara a Cara y saludamos a Enrique Velázquez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos, Académicos Administrativos de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Enrique Velázquez? ¿Cómo estás, Enrique Tucent? Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, el STAUDG. Enrique, bueno, ya hacíamos la introducción antes de que llegaras, hacemos la introducción de tu trayectoria, de algunos temas que has propuesto. Antes de empezar con asuntos del sindicato en específico, que me gustaría tratar contigo, ¿por qué no retomamos algunas de las iniciativas que propusiste como diputado? Cuando fuiste diputado, coordinador de los diputados del PRD. La primera que me gustaría preguntarte es por el asunto de la libre convivencia. Se discutió mucho en Jalisco sobre la libre convivencia, antes incluso de la discusión sobre el matrimonio igualitario. ¿En qué quedó la libre convivencia? No sé si le has podido dar seguimiento a cuántos contratos hay, si se está utilizando o no. Fíjate que fue un asunto muy interesante, ¿no? En aquel tiempo, en el 2013, presentamos esta ley de libre convivencia y logramos abrir un debate que llevó a conservadores, no tan conservadores, a liberales, a pronunciarse sobre este tema. Incluso yo recuerdo que en ese tiempo tú firmaste un desplegado, sí. Que junto con otros periodistas, intelectuales, analistas, apoyaron la ley de libre convivencia, y eso lo que decía en ese tiempo, en el debate, lo que nosotros sosteníamos es que teníamos que identificar otros modelos de familia, que no había un solo modelo de familia, que ya la familia tradicional de mamá, papá e hijos, bueno, pues qué bueno que siga siendo una base importante, pero que no es el único modelo que debe de tener derechos, y que había personas que vivían con alguien porque les había tocado vivir o porque decidían vivir con alguien, y que teníamos como Estado que proteger esos derechos. Por ejemplo, yo estoy casado. Yo tengo la posibilidad de que mi seguro social proteja a mi esposa y a mis hijos. Sin embargo, hay personas que han vivido toda la vida que no están casados, porque no todas las personas que viven juntas es para tener una relación sexual. No necesariamente. Sí. Y viven los nietos con los abuelos, los papás con los hijos toda la vida, dos amigos, los roomies, sí. Y van comprando y adquiriendo cosas en la vida. Van teniendo o realizando un proyecto de vida juntos, y el Estado no debe de distinguir entre esas personas, ¿no? Entonces se hizo esta ley que fue votada el 31 de octubre del 2013, y que, bueno, realmente ha sido una ley que ha protegido a esos modelos de familia. Todo el mundo pensaba que el siguiente día iban a salir los miles a firmar una libre convivencia. No es así. Sin embargo, en el primer año fueron más de 300 casos. Hoy estamos cerquita de los 850, según los datos que yo tengo de algunos... De los notarios. De los notarios. Uh-huh. De los notarios, porque se firma ante un notario público. Y lo están haciendo. ¿Sabes qué tipo de unión es la que está, digamos, hija con madre? La primer libre convivencia que se firmó era una mamá con su hija. Con el sueldo de la hija le alcanzaba por una casa de algo así como 600,000 pesos, pero si juntaba la pensión de la mamá, sí, más el salario de la hija,
el banco se los tomaba en O sea, lo cuenta hicieron porque les convenía para un crédito. y les dieron 1.200.000 pesos, Ya. que eso permitió tener un mejor patrimonio porque ellos vivían juntos. El último caso que yo ayudé que les dije dónde podían tener acceso a la ley de libre convivencia fue hace un par de meses, donde fueron 2 hermanas que tenían viviendo toda la vida juntas, que una tiene seguro social, la otra no, y habían generado un patrimonio, entonces no querían que a la hora de fallecer alguna, los demás hermanos tuvieran derechos, porque sí sería legalmente, derechos sobre los bienes de que habían construido ellas dos, ¿no? Entonces, eso les ha permitido proteger su patrimonio, y es un asunto que me da muchísimo gusto. Pero también, hay que decirlo, Homosexuales hay parejas ¿sí? homosexuales. Pero me queda claro que ahorita con el asunto del matrimonio igualitario y que puedes acceder a él a través de un amparo, no sé, Enrique Velázquez, si se está utilizando mucho la libre convivencia entre homosexuales. No se está utilizando mucho, pero sí te puedo decir que tiene una ventaja la libre convivencia sobre el matrimonio. Con que una de las dos partes ya no esté de acuerdo con seguir, O sea, nada de divorcio express ni nada. es más que el divorcio express, ¿no? O sea, Exacto, digo, es la voluntad de una de las dos partes de seguir. De seguir o no seguir con la libre convivencia. Ahora, y en términos digamos, de la vigencia bueno, en este caso no fue un estado civil, al final quedó como un contrato, pero es de alguna forma un estado en el que vives, pues, que lo haces a través de un notario es otra cosa. Exacto, pero al final es un contrato, no quedó como estado civil por un debate que hubo en su momento, el Poder Legislativo, pero a lo que me refiero es que es un estado en el sentido de que tienes unas ciertas obligaciones con la persona con la que estás. Pero a lo que me refiero es, ¿crees que perviva? ¿Lo ves, digamos, en 5, 6, 7, 8, 10 años como un contrato que sea atractivo para jóvenes, que sea atractivo para determinados nichos de la población? Sí, totalmente. Yo creo que hacia allá va el tema, ¿no? De poder crear patrimonios. Hay personas que su proyecto de vida no es tener hijos o no es casarse. Sí. No es casarse y si luego viven juntos, pero necesitan otorgarse y recibir derechos, ¿no? Como el seguro social. No es únicamente en el tema financiero, ¿no? No es porque tú puedes dejar un testamento. Sí. Y eso podría cubrir esa parte. Si no es para lo que vas acumulando, es para un proyecto de vida juntos, hasta que tú decidas tenerlo, ¿no? Por un tiempo determinado, si quieres en 10 años volverlo a replantear. También decir, si alguien contrae matrimonio, no puede celebrar una libre convivencia. O al revés. Sí, si tiene no. una libre convivencia, no puede celebrar matrimonio. Y la libre convivencia quedó para 2 o más personas. Claro, entonces de alguna forma no se encima con el caso del matrimonio. Ahora, otro asunto que promoviste en la legislatura es el asunto de la ley de compras gubernamentales o de adquisiciones. Sí. Al final hay muchos elementos que vienen en esa ley, también muy discutida, pero uno de los principales es que, digamos, se le conmina, se le obliga al Estado, al gobierno del Estado, a que compre pues al menos el 50% de sus adquisiciones lo haga con empresas locales, ¿no? En materia, no de obra pública, en materia de materiales, de suministros, de cuestiones del diario. ¿Se está aplicando? No sabemos, o digo, porque esa información no sé si tenemos acceso a ella. Sería interesante revisar si se ha venido aplicando. Y lo que esa ley se aprobó en el 2015. En el 2015. Y bueno, este año sería como el primero para revisarlo. En 2016, al cierre de año, podríamos hacer un ejercicio interesante. Sobre todo, en esos tiempos, con este tema de Estados Unidos y la victoria de Donald Trump, me parece que sí es una ley como esta, es una ley necesaria porque tenemos que fortalecer nuestro mercado interno. Debemos de buscar lo mismo que está haciendo Estados Unidos, o lo mismo que va a hacer Trump, buscar que los empleos se queden aquí. ¿Qué pasa siempre en los estados? Pues, a partir de que gana un presidente de la República de Guanajuato, los empresarios de Guanajuato son los que hacen las obras en los estados. Ahora con un presidente del Estado de México, la mayoría aparecen en empresas del Estado de México por todos lados. Por todos lados. Entonces, lo que nosotros quisimos, sí es un tema de proteger nuestro mercado interno, pero no en un esquema de proteccionismo. O sea, tiene que ver con hacer competitivas a las empresas, pero buscar que se quede el 51, quedó un poquito más, 50% más. 50% más uno, sí. 51% de lo que gasta el Estado en servicios, que tiene que ver con todo lo de compras. En obra pública no podíamos hacerlo, porque, por ejemplo, el tren ligero, que va a costar cerca de 20,000 millones de pesos, pues no había una empresa jalisciense que lo pudiera hacer. Sin embargo, para el tema de servicios sí podemos buscar que cerca de 15,000, 16,000 millones de pesos se queden en Jalisco en automático, ¿no? Y eso me parecía que era importante. Además, esta iniciativa fue trabajada con la Careintra. Sí. Tú recordarás a Osvaldo Barragán, presidente de Careintra. Junto con él empezamos a trabajar esa iniciativa, después con Juan Alonso Niño y con el CCIJ. Y fue una iniciativa que le pusimos
mucho entusiasmo y que tenían 20 años pidiéndolo a los empresarios y le entramos. Y lo raro era como un diputado de izquierda iba a sacar una ley junto con los empresarios para demostrar que la izquierda pues no está peleada. Sí, con los pero no se empresarios. está discutiendo otra ley de adquisiciones. Sí, han querido, ahorita lo que yo he visto, En la legislatura, en esta, en la presentaron actual. otra ley, pero tiene que ver más bien con candados para el tema del gasto. No lo que nosotros O queríamos. sea, el porcentaje de inversión en empresas locales no cambia, eso no hasta se ahorita, modifica. Lo que yo sé es que eso no lo están modificando. Pero creo que una de las cosas que sí modificaba es el asunto de cuántos meses tiene que tener una empresa de creación para poder participar en un concurso público. Sí. Creo que eso sí lo modificaba. No sé si al final, en la parte de la ley de compras gubernamentales, aquella, las adquisiciones, ¿cuánto era? Ya 3 años. 3 años. Sí. Lo estaban bajando, ¿no? Sí, ahora creo que lo están dejando 1 año, pero como no ha sido probada, no tengo. Todavía no se está puede el dato. modificar. Vamos al corte, seguimos con Enrique Velázquez. Estamos de vuelta en Cara a Cara con Enrique Velázquez, ahorita haciendo un recorrido por algunas de las iniciativas que presentó en su momento. Ya platicamos de la ley de libre convivencia, platicamos también de la ley de adquisiciones o de compras gubernamentales. Y bueno, Enrique, es imposible que nos visites y no platicar de un tema que tú has abanderado, que es el asunto de la marihuana, ¿no? Y en particular el aumento del gramaje despenalizado como uno de los elementos. Y segundo, la posibilidad de que quienes tienen algunas dolencias, enfermedades, problemas de salud puedan acceder a cannabinoides para poder aligerar el impacto de la enfermedad. ¿Cómo ves que en el Congreso del Estado pues ni siquiera se tomó este debate, no existió esta discusión? Y si crees que en algún momento puedan salir iniciativas de este tipo en el Congreso de Jalisco. Mira, el principal problema es que en este país hay elecciones todo el tiempo. Entonces todo el mundo está pensando en las próximas elecciones. Cuando nosotros planteamos esta iniciativa de la regulación de la marihuana, estábamos pensando en las próximas generaciones. O sea, ¿qué vamos a hacer con los jóvenes? Y si es o no válido que sigamos haciendo las mismas tonterías, ¿no? Que es meter a la cárcel a consumidores, ¿no? Sin conocer la marihuana, sin saber qué propiedades tiene, teniéndola muy estigmatizada, atacada, y pensando que es el peor de todos los males. Entonces, lo que quisimos fue ver un debate para perderle el miedo, porque hay otros países, te pongo el caso de Uruguay o de Estados Unidos, que fue el que nos heredó el prohibicionismo, que está haciendo cosas distintas y que nosotros seguimos igual, ¿no? Por tapándonos los ojos y sin poder atender de manera adecuada este problema. 146,000 personas han sido procesadas por portar pequeñas cantidades de marihuana en los últimos 3 años, ¿no? 146,000 familias, y esto es un estudio de Catalina Pérez Correa que publicó Reforma. Sí, recuerdo la cifra. Y eso pues debe ser escandaloso, porque son 146,000 familias afectadas, ¿no? Ningún programa social llega a tantas, hombre. Sí. Entonces, pero sí para hacer daño. Entonces, tú recordarás que yo hice una consulta, la primera consulta para un tema de políticas públicas. O sea, sí abrimos el tema de la participación ciudadana. Y la verdad es que afuera no está tan satanizada como sí está en la clase política. O sea, los grupos conservadores gritan mucho y pareciera que son muchos, pero realmente no son tantos. Porque en la consulta que hicimos, que tiene un valor estadístico, el 60% está de acuerdo con el uso medicinal. Pero el 40% está de acuerdo con que se aumenta el gramaje. Aumente el gramaje de fin recreativo. Que se deje de estigmatizar y que es sí, efectivamente es una droga, como lo es el alcohol, como es el tabaco, que hace daño en algunas cosas, pero que tiene otros beneficios. Y cuando tú ves el caso de Monse, la niña que tiene cerca de 300 ataques epilépticos diarios, o de Grace, que tiene 400 convulsiones por día, y que ya tuvieron una posibilidad de utilizar el cannabidiol, que es un extracto que viene del cáñamo, que no tiene ninguna sustancia psicoactiva, que sigue estando prohibida en México, y te das cuenta que Grace, por ejemplo, de 400 convulsiones, ya ahorita hay días que no le da ninguna, y que los papás, cada que ven esas convulsiones, sufren porque los niños se muerden la mano, se muerden la lengua. Debe ser traumático las convulsiones. Y cada convulsión se les mueren neuronas y van teniendo un retraso en vez de un avance. Con este medicamento se puede avanzar. Y luego dijeron, bueno, es que ¿cuántos casos puede haber en México con ese tipo de problemas? Son miles y miles de niños que podrían encontrar alivio a su dolor. Y que los papás, por ejemplo, Raúl Elizalde, que es coautor en el libro que presentamos en la Feria Internacional del Libro, de la reforma inevitable, ¿no? La regulación de la marihuana, la reforma inevitable para México. Este libro, Raúl Elizalde cuenta la historia de cómo
él tuvo que buscar todo lo que hubiera en el mundo para poder ver mejor a su hija. Y lo ha dicho y hace la fundación de Sport Grace. Y pues nosotros, cuando empezamos este movimiento, que somos muchos en el país, que creemos que esto no se debe de atacar a balazos, no debemos de seguir pagando con muertos mientras Estados Unidos sigue haciendo dinero, pues le estamos poniendo atención al tema medicinal, pero también a quitarle la estigmatización. En el asunto medicinal, ¿cómo? Es decir, ¿cómo debería ser el proceso? ¿Tiene que venir del nivel federal? ¿Se puede aprobar a través de los estados? Sí. Estados Unidos fue a través de los estados, no de la federación. Pero sí, Estados Unidos es un federalismo auténtico, ¿no? El nuestro es un federalismo de mentiritas. Es que yo creo que cualquier estado que se aviente el tiro se va a un asunto de la Constitución. Bueno, la Corte ya ha dicho que es constitucional. Exactamente, se iría en un asunto de... pero mientras sucede eso, hay problemas fuertes en términos de aplicación por la Ley General de Salud y muchísimas cosas, las fronteras de los estados. Te lo digo por la norma 046, por ejemplo, que ha sido muy discutida, que es para que las mujeres puedan interrumpir el embarazo después de una violación. Aquí en Jalisco, el Instituto Mexicano del Seguro Social se está negando a darles ese servicio porque dice, a mí la ley me ordena otra cosa, cuando ahí está la norma clarísimamente. Sí. A lo que refiero es que no sé si tengan que venir de nivel federal para que después se adopten los estados. Lo mejor sería eso, que fuera de nivel federal y luego se discutan los estados. Y una reforma a la Constitución, ¿no? Mira, sobre todo la Ley General de Salud, ¿no? Que es una ley esquizofrénica, es una ley federal, es una ley absurda, que te dice, puedes portar 5 gramos de marihuana, puedes portar medio gramo de cocaína, tanto de peyote, o sea, se permite, pero no te dicen ni dónde comprarla, ni tampoco dónde consumirla. Entonces es como hacerte pato, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces teníamos que hacer esa reforma, derogar esta ley. Definitivamente tendríamos que derogar esta ley para quitarle la posición finalista, que es la que tiene el Código Penal realmente el impacto sobre las personas que están en la cárcel. Si el Estado tomara el control, tendríamos un asunto muy interesante. Portugal lo hizo. Cuando el Estado legaliza, automáticamente no sube el consumo, o sube poquitito, de 1.6 a 1.7. Bueno, también la gente deja de mentir en las encuestas. Deja de mentir, porque si alguien llega y te pregunta y es ilegal. Y es ilegal, pues mejor dices que no lo consumes. Así es. Digo, es que de pronto ves los niveles de prevalencia en Jalisco en materia de drogas y son realmente bajísimos, ¿no? En mi cuadra se llena eso. Sí. Entonces, no sube el consumo, pero lo que sí lograron en Portugal fue que antes la edad promedio en que empezaban el contacto con una droga era a los 11 años, y ahora lo tienen a los 19 años. Eso quiere decir que son con personas mayores de edad. ¿Qué hicieron? Hablaron de drogas en las escuelas. Hicieron campañas de prevención. Como lo hicieron con los cigarros, ¿no? Con el tabaco. Sí. Pusieron imágenes, le dijeron lo que sea daño. Y ahora tú vas a algún lugar y si antes fumaban de cada 10, fumaban 6. Ha habido disminución de tabaquismo. Por las campañas, sí, pero también por el impuesto. Que ya es más caro fumar. Mucho más caro que antes. Sí. Antes yo me acuerdo hace unos 15, 20 años fumar era muy barato. Sí, ahorita no. Ahora es costoso. Te cuesta... o sea, sí habría ahí que meterle un impuesto, necesariamente. Pero ahorita el impuesto que estamos pagando es peor. Ahorita no se paga impuestos. No, pues es mercado negro y como pagas es con violencia, con gente en la cárcel y particularmente ahorita con un Estado dentro del Estado, un grupo muy poderoso enfrente que tiene para corromper cualquier nivel de gobierno. Ahora, a nivel federal parece que está trabado, ¿no? Enrique Velázquez, porque se hizo la propuesta, acuérdate que a Peña Nieto le dio un ataque de reformista y de liberal, y realmente pues ya no presionó porque salía ninguna de las iniciativas. ¿No? Está muy chistoso eso, porque cuando Peña propone el matrimonio igualitario, dices, caray, mira, yo creo que Peña está pensando, y luego después lo de la cannabis, en cómo se ha recordado, ¿no? O sea, quitarse la Casa Blanca. O hacer compatible con lo que dice la Corte. La Corte los dos temas ya dijo, va para adelante, tienen que empezar a hacer los cambios regulatorios, ¿no? Mejor le abono, ¿ah? ¿Y qué ha pasado? Lo que sucedió con Peña es que luego de que vienen las elecciones de este año, pierden, y muchos periodistas le echan la culpa a esas iniciativas que por eso perdieron. No, hombre, déjate digo una cosa, perdieron en Veracruz porque Duarte pues es un rufián, ahí está pasando el asunto. ¿Cómo iban a ganar Veracruz o Chihuahua? Pero aparte Duarte siempre ha sido un gobernador muy conservador. Ajá. Él pasó la criminalización tremenda del aborto a través del Congreso, también el asunto de matrimonio. O sea, digo, Duarte puede hacer lo que sea, pero era un conservador clarísimo. Un conservadorazo, entonces, y perdieron por bandido, ¿no? O sea, no perdieron porque Peña presentó esas iniciativas, y pierden en Quintana Roo porque ve lo que hizo el gobernador de Quintana Roo, Borges. O sea, pierden por malos gobiernos, entonces no por las iniciativas.
Yo creí que era una buena oportunidad, sin embargo ves al PRI votando en contra de la iniciativa del presidente porque te das cuenta que ya hay, el mismo PRI se quiere deslindar del presidente, es una forma de marcarlo, ¿no? Vamos al corte y volvemos al último bloque con Enrique Velázquez. ¡Números! Tenemos buenas noticias. Estamos de regreso con Enrique Velázquez, quien es secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Hemos revisado buena parte de la agenda, Enrique, y ahora nos toca entrarle al asunto del estado de Gen-Sí, ¿no? Que nos platiques un poquito del sindicato para quien no lo conoce y también de cuáles han sido los principales temas que has abordado en este último año. Sí, mira, yo participé antes de estar como diputado, tuve la oportunidad de ser secretario de Actas y Acuerdos del sindicato. Yo tengo una carrera en la Universidad de Guadalajara, me tocó ser dirigente de estudiante, tuve la posibilidad de ser directivo y bueno, en el trabajo del sindicato hemos venido trabajando pues una serie de cuestiones que deben de apoyar a la educación, ¿no? Son el sindicato de todos los profesores de la Universidad de Guadalajara. Sí, el sindicato ¿Cuántos de son? trabajadores académicos de la universidad, 16,000 activos más 3,000 jubilados. Ese es el número total. 19,000 afiliados. ¿Y qué pues principalmente el tema del salario? El salario de los profesores. Sí, yo creo que en este país se cree que haciendo edificios, más escuelas, automáticamente mejora la calidad, ¿no? O trayendo chicoteados a los maestros. No, yo creo que debemos de incentivar para que un maestro pueda vivir bien y que le pueda dedicarse de tiempo completo. Por eso hablamos de los profesores de tiempo completo o de las plazas de tiempo completo, que puedan dedicarse tiempo completo a la educación y que puedan tener percepciones suficientes para poder echarle todas las ganas y formar a los mejores mexicanos y que luego esos mejores alumnos aspiren a ser maestros. El salario de los maestros ha sido muy golpeado, ¿no? La pérdida del poder adquisitivo. Cada que el Banco de México o la Secretaría de Hacienda anuncian el tema de la inflación en cada año y el comparativo que tenemos con un académico del CUSEA que hizo un estudio, te das cuenta que si el Banco de México Héctor dice del Toro, ¿no? Sí. Te das cuenta que si el banco dice el 2.5 de inflación, realmente en el índice de precios al consumidor, es casi el 8%. Es que la inflación, bueno, el IPC es un indicador ponderado. Sí. Es decir, hay cosas que tienen mucho valor y hay cosas que tienen menos valor. Es decir, si la gasolina se mantiene estable, por ejemplo, pues la inflación es baja. Cuando en realidad otros productos sí suben. Es un indicador ponderado, ¿no? Sí, y eso es lo que hace Héctor muy bien, que es decir, lo hace muy bien. Porque lo abre y dice, mira, esto sube, esto no sube, esto no. Sí, y eso es para todos los trabajadores, pero en el caso de nosotros, tú recordarás que cuando yo fui diputado, sí, una de las agendas, además de lo que platicamos hace un momento, pues fue el tema de educación. O sea, si realmente queremos salir de la crisis, si queremos generar otras condiciones, tenemos que invertir en educación. E invertir en educación también es pagarle mejor a los maestros. Tengo un comparativo y ahora que vamos a negociar en el próximo mes, tú recordarás que emplazamos a huelga 55 sindicatos a nivel nacional con la intención de generar un programa de recuperación salarial para las universidades públicas y para la educación. Acabamos de tener en la FIL una asamblea de la CONTU donde el planteamiento que hicimos nosotros fue primero empezar a huelga a todos y eso lo hicimos. Y luego nos íbamos a ir a sentar con el secretario de Educación, que también lo logramos, sacar una cita ahora en la FIL. Agarramos tanto a Enrique Levet como tu servidor. Tuvimos la posibilidad de platicar con el secretario de Educación para que nos diera una cita, que estamos a días de que lo podamos ver, y poder tener ese plan de recuperación salarial que implicaría no resolver todos los problemas en un año, sino ponernos metas, ¿no? A 5 o 10 años, a dónde queremos llegar, con un plan, con visión, a dónde queremos llevar la educación. Entonces, pero eso, digamos, es nada más estar de acuerdo con el secretario en la proyección. O atarlo a bolsas, atarlo a recaudación, atarlo... Tiene que ver con dinero, dicen que... Sí, pero es que después te dicen, está bien, estamos de acuerdo con esto, pero si después del siguiente año hay recortes, pues... Nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Y buscar que no se recorte educación. Mira, el único... Que recortes vienen, ¿no? En el presupuesto 2017, el único que tiene incrementos significativos es el ejército, creo que está en el 7%, ¿no? El 7% del ejército, cuando dices, bueno, ¿y cuál guerra están viendo, no? Bueno, la interna, ¿no? La interna. La de las drogas. Y están pensando, ándale, nada más la de nosotros contra nosotros. Sí. Y eso me parece muy corto, ¿no? Muy... estos gobiernos creen que todo es a balazos, ¿no? O sea, y se ponen gigantes enfrente y fantasmas, pero nunca dicen con quién están peleando. Entonces, queremos cambiar la visión, queremos convencer al secretario de Educación y a las personas de Hacienda
para que se haga un plan de educación media superior y superior. Entre más jóvenes tengas en las escuelas, vas a tener posibilidad de que no estén en la calle o que no estén en las cárceles. Y que ser, bueno, o ser profesor siempre ha sido una forma de vida, yo diría más que incluso una profesión, una forma de vida que causa mucho prestigio, pero que se ha ido perdiendo incluso por este asunto de la devalorización salarial. Porque en algún momento ser profesor, ser académico, también era una vida, si no de lujos, pero que sí podías vivir bien, eras una buena clase media, y ahorita si eres profesor puede ser incluso que estés lindando en algunos momentos con situaciones de pobreza. Y mira, en la Universidad de Guadalajara tenemos buenas prestaciones. Sin embargo, no puedes estar negociando cada año prestaciones, porque las prestaciones te pueden llevar a déficit. Sin embargo, tienes que lograr que la SEP te reconozca la plantilla y los incrementos al salario. ¿Qué logramos nosotros, Tocayo, en este 2016? Logramos que la hora de asignatura de 82 pesos que se pagaba, la hora de clase, bajísimo. Los maestros de asignatura son aquellos que no tienen plaza de tiempo completo, sino que van y les pagan por hora que imparten. De 82 pesos que se pagaba, logramos que se pagara 100. Un incremento de 22%. Es un logro inaudito, pues no había habido en la historia de la universidad un crecimiento como ese. Pero aún así 100 pesos por hora pero es así, bajísimo. Muy por debajo. Digo, aparte las universidades privadas pagan 3 veces eso, ¿no? Muy por debajo de las universidades privadas. ¿Qué logramos hacer? Que al maestro de asignatura también se le pueda dar todas las prestaciones, aguinaldo, o sea, no se le paga nada más por el periodo trabajado. Entonces se compensa un poquito el salario. Se intenta compensar de esa manera. Sin embargo, creo que estamos todavía muy, muy por debajo de lo que deberíamos hacer para buscar que el maestro pueda atender de mejor manera los grupos. Ahora, mucho se habla de la forma en que se administran los recursos de la Universidad de Guadalajara, Enrique Velázquez. Se ha hablado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, se dice si en realidad todo ese dinero que de pronto va a las empresas universitarias o que va a otro tipo de cosas, pues realmente no se podría inyectar a las escuelas, a los profesores. ¿Tú crees que es un asunto de administración interna de la universidad o que realmente se necesita más apoyo en términos de subsidio? Por ejemplo, para este presupuesto que viene de 2017, yo sí quisiera que hubiera más inversión directo a salario para los trabajadores. A lo mejor esperar un poquito de la infraestructura. Tú recorres la universidad y te vas a dar cuenta que hay una universidad distinta a la que a mí me tocó estudiar. Sí. O sea, hay en las aulas pequeños proyectores, tienen aires acondicionados, hay buenos auditorios, los alumnos tienen internet, hay espacios adecuados para en muchas escuelas, ¿no? Tú vas a cualquier centro universitario, el de Cuballes, por ejemplo, y parece que llegas al TEC de Monterrey. Sin embargo, una de las cosas que también debe hacer de manera importante la universidad es la divulgación de la cultura, la promoción de la cultura. Es decir, el esfuerzo para el salario de los profesores no tendría que venir desde tu punto de vista tanto de una reorganización administrativa de la universidad, sino de más apoyo de parte de la Federación y del Estado. Tiene que ver con un reconocimiento de plantilla, tiene que ver con un programa de recuperación al salario a nivel federal, particularmente con la universidad. Ellos se sientan con la UNAM, los de la SEP, y ellos pactan con la UNAM el incremento salarial para todo el país. ¿Ah, sí? Para todo el país, con la UNAM nada más. Entonces, ¿qué queremos hacer? Abrir una mesa más amplia. O sea, entonces, que esté Veracruz, que esté Nuevo León. ¿El porcentaje que pacta con la UNAM es asimilable a todo el resto? Es el que le dan automáticamente. Pero supongo que la UNAM en términos de salarios es la mejor. Ellos tienen un programa de recuperación salarial. No tienen un esquema de pensiones como el de nosotros, que ahí sí somos ejemplo. Pero sí tienen un programa de recuperación salarial que tú ves a los maestros de la UNAM con 70 años y no se quieren jubilar. Porque pueden pasar de ganar 75,000 pesos mensuales a ganar 20,000 por el ISSSTE. De forma realista, porque nos tenemos que ir. ¿Cuánto se puede sacar de incremento después de este emplazamiento a huelga? Mira, yo espero que este año, más que un incremento al salario, sí pueda lograr yo el concurso de por lo menos de 350, 450 plazas para que profesores de asignatura puedan acceder a ser de tiempo completo. 350, 450 plazas. Plazas de profesores, eso creo que lo podemos lograr. Tenemos que descongelar las plazas de los jubilados, que tuvimos que hacer un acuerdo para que durante 10 años esas plazas se congelaran para poder fondear de mejor manera en el tema de salario. El incremento no sea del 3.08 que está planteando la SEP, tiene que ser por lo menos del 4.5. Yo estoy planteando un 5% en una negociación directo al salario. Enrique Velázquez, gracias. Al contrario, gracias a ti y un saludo a todos los que nos escucharon. Hasta mañana a las 9, cuando estemos otra vez en Cara a Cara.